Y hoy es martes, martes de los diputados en Fórmula. Patricia Flores, diputada de Movimiento Ciudadano, Juan bienvenida. Pablo, buenas noches a ti, a todo el auditorio, a mis compañeros diputados, aquí a Salvador que nos acompaña. Julen Rementería, diputado por Acción Nacional, bienvenido. Juan Pablo, muy buenas noches a todo el auditorio, buenas noches a la mesa. Mario Zamora, diputado por el PRI, bienvenido, Mario. ¿Qué tal? Muchas gracias, paisano, un gusto estar aquí contigo, buenas noches a todos. Y nos acompaña hoy Salvador Ramírez, él es coordinador de comunicación social de Morena en la Cámara de Diputados, en representación del diputado Arturo Ávila. Bienvenido, Salvador. Orgullosamente representando al diputado Arturo Ávila, a la bancada. Muchas gracias por abrirle este espacio a los jóvenes, a ti, por supuesto, saludar a los diputados también. Gracias, Salvador. Tema de los últimos días, y yo tenía dudas si hoy iba a seguir siendo tema, y lo sigue siendo, la solicitud que ha hecho Ismael Zambada de ser repatriado a su país. Hoy la Fiscalía de la República confirmó que efectivamente en 4 ocasiones ha solicitado la extradición de Ismael Zambada, que ha pedido asistencia consular, dice la Fiscalía de la República, tal y como lo harían con cualquier otro mexicano. Le están asistiendo. Patricia. Pues primero yo creo que no han ni siquiera aclarado cómo se lo llevaron, cómo salió de aquí. No sabemos esa historia, nadie sabe, no saben en Estados Unidos, no saben en México. Entonces, ¿cómo están pidiendo que lo traigan de vuelta a casa si no saben cómo se lo llevaron o cómo llegó allá o si él mismo fue y se entregó? O sea, eso no lo sabemos. Y yo no creo que se esté haciendo lo que se debería de hacer con cualquier otro ciudadano. No lo hemos visto. Me parece que si tuviéramos las pruebas de que Estados Unidos vino por él y se lo llevó y entonces lo metió a la cárcel y lo va a juzgar en Estados Unidos de una manera arbitraria y violando toda la soberanía de nuestro país, estaríamos pues a lo mejor discutiendo esto de otra manera. Pero vuelvo a lo mismo, no nos han ni siquiera dado la versión oficial de lo que pasó. Y yo creo que son sus abogados los que deberían de estar luchando si ellos creen que se violaron los tratados internacionales porque lo trajeron de regreso a México. Pero ¿por qué tanta insistencia de la Presidencia de la República por defender lo indefendible? Julen. Bueno, yo creo que ante lo que estamos es ante un desastre, desde luego nacional, que abarca ya en las fronteras más allá del Río Bravo, en donde, bueno, pues secuestro le dicen, este viaje, pues simplemente aparición de este personaje en los Estados Unidos, pues ha traído todo un revuelo. Primero en Sinaloa, lo que provocó, ¿no? Le achacan a él y a la detención, digamos que al habérselo llevado para allá, pues una gran cantidad de problemas en Sinaloa. Mario nos los podrá decir con mayor claridad, pero bueno, lo sabemos, ha sido público y se desató la violencia en una mayor escala de la que ya había. Y bueno, hay que decir también que junto a esto, lo que tenemos es muchas dudas que no se aclaran, pero muchísimas, porque este empeño de la autoridad por traerlo, solamente porque la ley dice que a cualquier mexicano, sabemos perfectamente que no a cualquier mexicano lo hacen y menos tan rápido, y menos insistiendo 5 veces, como dijo el fiscal. Entonces, y luego con todo lo que resultó, porque esto sigue dando y sigue, y nos seguimos enterando de cosas. Resulta que, bueno, los abogados, pues son amigos, son compañeros, algunos hasta de partido, precisamente de Morena, los que defienden a esta persona. Entonces, bueno, hay toda una red de complicidades que deja mucho que pensar y que, bueno, desde luego huele muy mal. Salvador. Bueno, nosotros desde Morena creemos que esto es una pudredumbre, es la crónica de una pudredumbre anunciada. Décadas de descuido y de contubernio probado entre el Estado mexicano y el narcotráfico, un contubernio tan probado que hoy en día el que sí está juzgado por parte de un gobierno del Estado mexicano en Estados Unidos y condenado es Genaro García Luna. Y hay una trampa en este debate, y no me refiero a esta mesa, sino que creemos que hay una trampa en esta discusión. ¿Cuál es la trampa? Justamente la que mencionaba la diputada Patricia, el diputado Julen. La trampa es que la oposición quiere hacer ver que el gobierno mexicano está empeñado en defender, al momento de dar esta asistencia consular, a Ismael El Mayo Zambada. Creo que lo que estamos tratando de proteger es justamente la soberanía nacional, lo mencionaba hoy el diputado Ricardo Monreal.
Mientras nosotros estamos aquí enfrascados en una competencia, en una pelea entre oposición y en este caso quienes tenemos la suerte de estar en el gobierno de la Cuarta Transformación, allá afuera, desde el gobierno estadounidense, pueden continuar con estas intervenciones unilaterales, que son intervenciones que violan el derecho internacional y que violan los tratados internacionales suscritos para la protección de derechos humanos entre ambos países. Ha sido clara la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante la carta de Ismael El Mayo Zambada, no se cederá ante chantajes, no se cederá ante condiciones ni amenazas del narcotraficante. Se va a analizar su caso, se va a trabajar con la Fiscalía y se va a comenzar con el proceso conducente. Pero lo que no podemos permitir, y creo que también debe de ser un mensaje para la oposición que está a punto de cometer un error histórico, es que avalemos esta intervención unilateral de Estados Unidos cuando hace algunos meses secuestraron y emboscaron a Ismael El Mayo Zambada para llevárselo contra todo derecho internacional a territorio estadounidense. Que regrese a territorio mexicano eventualmente, que se respete y haya cooperación, no subordinación, y que se le dé un juicio en territorio mexicano. Creo que es lo que está buscando la presidencia de la República, que se respete la relación bilateral y se respete a México. Mario. Yo creo, Juan Pablo, que es un tema bien amplio, tiene muchas aristas. Y yo creo que empezaría por el principio. Hay dudas si existe una relación o un contubernio entre el gobierno actual y el crimen organizado. Ahora no lo digo yo, lo dijo un documento de la Casa Blanca que es público, que está membretado por la Casa Blanca, que públicamente dijo que el gobierno de México tiene una relación inaceptable con el crimen organizado. Y yo no he visto que el gobierno de México haya dado una respuesta fuerte en contra de lo que otro gobierno dijo del nuestro, no de los mexicanos, del nuestro. Segundo, a ver, tú eres sinaloense igual que yo, es lastimoso lo que está viviendo la gente en Culiacán. No se vale. La gente está sufriendo de verdad. Los sinaloenses somos entrones, somos valientes y vamos a seguir echándole ganas, pero no se vale lo que la gente está viviendo allá. Ya vamos a casi 6 meses, y no hay más que pretextos, cifras. No se vale, y creo que eso es lo importante. Y aquí, pues mira, el narcotráfico es un problema internacional. No lo va a resolver un país. Tiene que ver de entrada en el hemisferio con los 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Colaboremos para resolver los problemas. Pero lo primero que tenemos que dejar claro es que nuestro gobierno no está involucrado con el crimen organizado, y yo no estoy tan seguro que esa sea la realidad. Pati. Yo creo que lo que pedimos del gobierno es que hable con claridad y con la verdad, porque ahorita Salvador acaba de decir lo que pareciera una versión oficial de que sí vinieron los estadounidenses, los está acusando y se lo llevaron. Entonces, eso yo no lo he escuchado tan claro, ni de la presidencia ni del fiscal general de la República. Ni de Estados Unidos tampoco. No, Estados Unidos también dice que está investigando y que, o sea, no hay una claridad respecto de los hechos. Y yo insisto en que estar tratando de traer a este señor a México cuando la ayuda consular a otros mexicanos no se les da de esta manera, y muchos de ellos están esperando que se les ayude. Tenemos muchos mexicanos encarcelados en Estados Unidos, algunos de ellos esperando hasta pena de muerte, y yo no veo que el gobierno esté abocado a defender como está defendiendo este caso. Sin duda alguna, en Movimiento Ciudadano estamos a favor de defender nuestra soberanía. Lo dijimos en ocasiones anteriores, estos sobrevuelos de los aviones estadounidenses que no podrían volar sin el permiso del gobierno mexicano, y sin embargo nunca hablan con claridad. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que a lo mejor sí tienen miedo de algunas de las cosas que pueda decir el Mayo Zambada respecto a esta relación que tiene el gobierno mexicano, que lo acusa la Casa Blanca, con la cuestión del narcotráfico. Tampoco he visto contundencia en esa contestación. Sí creo en que hay que pues ayudar a que nuestro país sea soberano, se quede soberano, se defienda esta soberanía, pero los mexicanos merecemos se nos hable con toda la verdad, y que las acciones que tome el gobierno no desaten y desencadenen pues violencia como la que se está viviendo en Sinaloa, porque es realmente triste lo que han sufrido allá las familias.
Julen. Mira, yo creo que hay que verlo desde el principio. Esto nace a partir de un problema en donde se suscita un encuentro, del cual, bueno, se decía que estaba el gobernador Rocha Moya, luego que no estaba, la muerte de una persona que, pues, aparentemente iba a estar en esa reunión, luego van para los Estados Unidos en un avión, el piloto no aparece por ningún lado, no hay una versión oficial, pero ni siquiera cercana a ser oficial, y a partir de ahí se desata toda una especulación. Hoy conocemos que hay, a partir de la declaración del fiscal Germanero, que hay solicitudes de, extradición para poder ser juzgado en México. Pero hay en la historia también antecedentes en donde los criminales que son detenidos en Estados Unidos y que están procesados en Estados Unidos no regresan hasta que no son procesados allá y luego vienen para acá. O sea, que están pidiendo algo que no ocurre en la práctica. Y por otro lado, pues estas cosas que se dicen de un lado, luego se desdicen. La propia presidenta ha dicho, bueno, cuando le preguntan, ¿y qué pasa con estos sobrevuelos? Hay que investigar. Y al otro día, no, todos los autorizamos nosotros. Entonces, ¿cómo? Si lo estaba investigando un día antes y luego al día siguiente dice, no, es que sí son autorizados todos, pues la verdad da mucho, pues siembra una cantidad de dudas enorme el que la presidenta un día no sepa si existen o no existen los sobrevuelos y al otro día afirma, no, todos están solicitados y autorizados por México. Entonces hay una siembra de tantas versiones que lo que ocurre es una gran cantidad de confusión para toda la población y lo que queda en el fondo es que hay una cercanía innegable de este personaje, de sus abogados, con Morena. Eso es la realidad. Hoy lo vimos. Hoy resulta que los abogados, unos de ellos son miembros de Morena del partido y otros son los socios de esos que son miembros del partido. Bueno, pues entonces más cercanía que eso, contratos que tienen, que aparecieron con la Cámara de Diputados, que tienen ese despacho estas personas, reconocimientos que se les ha dado. A ver, yo no digo que un abogado no pueda contratarse en sus servicios con cualquier otra persona, y yo, si soy su cliente, no tengo por qué ser responsable, o su amigo incluso, no tengo por qué ser responsable de lo que haga con otro cliente. Pero al final de cuentas, cuando todo se trata de encubrir, cuando todo se trata de tapar y no se aclara, porque sería tan fácil como decir la verdad, oye, a ver, ese señor sí lo conocimos así, 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 pero sus clientes son aquellos y nosotros nos deslindamos de ellos y no importa. Pero ¿qué pasó? Cuando el Mayo, con esa carta, la primera, siembra esa amenaza velada, pues la verdad que se siembra todo el gobierno. Se siembra todo el gobierno y se empieza a hablar de todas estas especulaciones y de las cercanías y si confiesa o no confiesa. Ahora hay una aseveración de sus abogados allá que bueno, se va a volver testigo colaborador para evitar la posible pena de muerte. Y entonces, bueno, pues es un total enredo, Juan Pablo, cuando lo que tendría que hacer es el gobierno salir y aclararlo absolutamente, para que todos tuviéramos simplemente la claridad de los hechos y no tuviéramos que andar dudando ni tener que tener este tipo de discusiones, ¿no? Salvador. Consideramos que la oposición está muerta en temas mediáticos y aprovechan justamente este tipo de coyunturas, en específico el Partido Acción Nacional, para armar telenovelas. Me pregunto yo si existe alguna sospecha de que hay relaciones con el narcotráfico por parte de los abogados que están defendiendo a alguien que tiene derecho a un debido proceso. Pues ¿por qué no se presentan las denuncias? Porque vamos a comenzar con estos dimes y diretes de quién es su amigo, en qué foto salió. Pues yo creo que si están hablando de las fotos que tienen algunos personajes de la Cámara de Diputados con los abogados de Ismael El Mayo Zambada, pues también vamos a involucrar a todos quienes tengan fotos familiares, amigos, primos, conocidos con estos abogados para decir que tienen nexos con Ismael El Mayo Zambada. Por ejemplo, si nos vamos a meter ese tema, quien le entregó un galardón a petición de la bancada del Partido Acción Nacional, a petición el 26 de julio de 2023, quien le entregó un galardón a Juan Pablo Penilla, el abogado de Ismael Mayo Zambada, fue justamente la bancada de Acción Nacional. Aquí aparece con su galardón, Salón de los Legisladores, el famoso Salón Verde. Habla el diputado Julen de este contrato que se le otorgó a la firma de abogados de la que es socio Juan Pablo Penilla, los abogados de Ismael Mayo Zambada. Es en el 2021, septiembre de 2021, resulta que la presidenta de la mesa directiva era del Partido Revolucionario Institucional. Sí, pero la Junta de Coordinación Política siempre la han mandado ellos, o sea, no nos vengan a decir que la presidencia manda sobre la Junta de Coordinación Política, porque no es así. Me quedo rápido con el PRI, le respondo al diputado del Revolucionario Institucional, nada más para aclarar. Este documento de la Casa Blanca que se presenta en el marco del anuncio
anuncio de los aranceles a inicios de febrero, el 1 de febrero, sí habla de que existe el amaciato del Estado mexicano con el crimen organizado. La oposición convenientemente empezó a decir que la Casa Blanca estaba acusando la relación entre el gobierno actual y el crimen organizado, lo cual es falso. No, lo hizo. No, pero La es Casa tan Blanca falso, lo hizo. es tan falso que Si la es misma falso o cuenta no, de la pero Casa lo Blanca hizo. en Twitter, y lo pueden buscar, la cuenta oficial de la Casa Blanca, agrega un tuit en uno de los hilos diciendo que a quien se refiere por esa relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado es justamente a un secretario de seguridad del sexenio No, eso es 2006-2012. mentira. No, no es mentira, ahí está el tuit. Ahí está el tuit. Sí, se lo que referían acaba de a decir él, ayer que hoy todavía está el condenado. presidente Tenemos los Ahora, tweets de Trump si tienen que dice pruebas, exactamente que existe esa si relación. tienen, El si gobierno tienen, denuncien mexicano, a los ahora el gobierno abogados. mexicano. De lo que sí hay pruebas es de que un exsecretario de Seguridad estuvo aliado con el cártel de Sinaloa y hoy está condenado a 38 años de prisión. Lo que vive Culiacán, diputado de su tierra, lo que vive Culiacán es justamente a causa de esta inestabilidad, 900 homicidios a partir del mes de septiembre a causa de la inestabilidad causada por una intervención unilateral de los Estados Unidos. Fue prácticamente una operación como las que acostumbra Estados Unidos, que por cierto, Estados Unidos no firma algunos tratados internacionales, obviamente con la intención de después violar estos tratados en materia de derechos humanos y hacer intervenciones internacionales como las que han hecho en Medio Oriente y como las que están tratando de comenzar a hacer aquí en territorio mexicano. Por cierto, nada más decirlo, esta intervención fue hecha con Joe Biden, ni siquiera se esperaron hacerlo con Donald Trump. Es un actuario, un modus operandi del Estado de Estados Unidos y el cual parece que la oposición apoya en lugar. Y el gobierno está pintado, nuestro gobierno mexicano está Por pintado. eso se alza la No, voz. Pues digo, es por el temeroso, amor de está Dios, hablando. entonces qué ineficiente el gobierno. Parece que la oposición apoya esas intervenciones. Sí, en lugar No, de ninguna condenarlas. manera. Bien. De ninguna manera, Mario. pero se ve que las consienten, Fíjate que- porque si no nos lo hubieran dicho. Si me permites, Juan Pablo, déjame hacer una reflexión y lo digo con todo respeto a los compañeros de la mesa. Yo creo que este es un tema tan de fondo que nada tendría que ver ni Morena, ni el PRI, que si la oposición. A ver, Coincido en eso. o sea, es un tema de los mexicanos y nos está costando vidas y oportunidades y muchas cosas por no ordenarlo. A ver, hay involucramiento del gobierno con el crimen organizado, ¿sí o no? Y el narcotráfico no nació ayer, no. Pero a lo mejor las líneas se han rebasado. Hoy García Luna está detenido, sí. Y desde hace 12 años, o cuando era gobierno, había voces por ahí que decían de su involucramiento y no quisieron ser escuchadas. No fueron tomadas en cuenta. No nos esperemos 12 años a que nos digan están hasta el tronco los de Morena entregados al crimen organizado. No nos esperemos. Yo espero que la presidenta Claudia Sheinbaum tome su función de presidenta y todos la vamos a apoyar y que diga nadie de mi gobierno va a tener compromisos con el crimen organizado. Y vamos a ir a enfrentarlo y vamos a colaborar con los demás países porque es un problema que tiene que ver con muchos. Un país solo no va a acabar con el narcotráfico. Y lo ha dicho ella misma, las armas vienen de allá y se siembra aquí, o se trafica aquí, o se consume allá. Tengamos una apertura para enfrentar un problema que es de todos y que todos deberíamos querer solucionar. Si eres de Morena, si eres del PRI, si eres del PAN, si eres de MC, ¿qué importa? Pero la actitud que vemos del gobierno es, como dicen los memes, con mis narcos no se metan. ¿Y por qué no han apoyado las porque son reformas de mis seguridad? narcos. Las reformas que plantean ¿Cómo? coordinación. ¿Cómo que no? ¿Por qué no las han Todas. apoyado? ¿Cómo que no? Todas, Por Se han apoyado supuesto. todas, ¿eh? Todo hemos apoyado. Y no juguemos la soberanía. Por favor, hombre. La soberanía no es Por un juego. favor. Nadie va a poner en riesgo la soberanía. Ningún mexicano no va a defender a su país. Pero aquí la acusación no es contra los mexicanos, es contra el gobierno que tiene o cree otro gobierno que tiene complicidades que han rebasado los Hay que límites. aclararlas. ¿Dónde Hay están que las aclararlas, pruebas? sí, Usted ya, mismo hay que dice que no hay aclararlas. pruebas. Tan usted mismo dice Vamos, que no hay Es lo pruebas. que Vamos queremos con que investiguen. Con que se la ronda investiguen. de conclusiones sobre esto o cualquier tema que traigan en el tintero y quieran poner sobre la mesa. No, Pati, ya un minutito. yo creo Minutito que y cacho. vamos a cerrar con eso. Luego yo quiero tocar en otra ocasión el tema de la De las elección del listas. poder, sí, de Del las fraude listas. de la elección Sí, judicial. hay todavía de aquí a junio para hablar de eso. Exactamente. Pero cerrando con esto, Juan Pablo, yo coincido en que el amor a México no es exclusivo de un partido político.
ni de un personaje, ni de muchos. El amor a México es de todos los que nacimos y crecimos en este país y que amamos profundamente este país y queremos que se resuelvan las cosas. Aquí en esta mesa lo hemos dicho muchas veces, el terror, el miedo, no se mide en una encuesta, se vive en Sinaloa, se vive en municipios de mi estado, seguramente en Veracruz, en Michoacán, en toda la República Mexicana, con casos muy, muy dolorosos, y creo que deberíamos de estar sentados en una mesa tratando de ver cómo se resuelve. Pero para que eso suceda, tenemos que tener apertura de un gobierno donde acepte que tenemos un problema grave y que ellos son los responsables principales de resolverlo, porque han gobernado ya 6 años este país. Esto de estarle echando la culpa a los de atrás y lo que pasó atrás y el que está encarcelado y el que fue acusado, no, vivamos el momento presente, arreglemos las cosas hoy. Y ahorita la responsable es la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para ello, pues tiene que tomar acciones inmediatas de coordinación con todos los países. Julen. Mira, yo lo que diría ya para poder cerrar con ese tema es que llevamos 6 años y fracción de este gobierno, porque es la continuación desde Andrés Manuel, ahora con Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que nunca en este país se había sufrido de tanta violencia como la que se tiene ahora. Nunca, nunca. Nunca habíamos tenido el nivel de muertos que se tiene ahora. Nunca, ni con los peores gobiernos anteriores, con todo lo que se diga. Me parece que lo que dice Mario es verdad, y lo que comenta Pati, el amor a México no tiene que ver con un partido. Nosotros lo que tenemos que es ponernos a trabajar, y si hay gente que valga la pena, que se le reconozca, pero si hay gente que está involucrada, que se le persiga. Eso es lo que estamos pidiendo. Bien. Y claro que hemos apoyado la reforma. Yo voté a favor precisamente, y Mario también, de la creación de la Guardia Nacional. Por unanimidad salió esa reforma. Y hemos hecho votos a favor de ellos desde que éramos senadores y ahora diputados. Pero lo que pasa es que no basta con apoyar una reforma, hay que implementarla y hay que actuar. De nada sirve leer la letra muerta. Entonces, cuando estamos ante eso, lo que nos estamos encontrando es con lo que hace falta es una actuación sincera, real, de cara a la nación, y que digan, vamos a acabar con el peor flagelo que tiene este país, que es la inseguridad en la que viven todos los mexicanos, de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, de cualquier partido y sobre todo de cualquier condición social en cualquier parte de la República. Bien, Salvador. Bueno, nosotros decir que creemos que se está trabajando bien en materia de seguridad, que estamos tratando de avanzar después de muchos años de descuido, una guerra contra el narco indiscriminada, un descuido por completo de Enrique Peña Nieto, y con el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se comenzó con este combate a las causas, pero a la vez también tratando de comenzar a implementar, por ejemplo, una Guardia Nacional con una cantidad histórica de elementos, con 500 cuarteles, con presencia en toda la República, que llegó justamente a sustituir a la inoperante y corrupta Policía Federal. Las tendencias son claras. Yo sé que les gusta hablar en términos de números brutos, pero las tendencias son claras, vienen a la baja los homicidios dolosos y la incidencia diaria de homicidios dolosos. Lean los datos del Secretariado de Seguridad, lean los datos que se presentan. Nunca en la vida de este país había habido la cantidad de muertos que hubo. Sí, bueno, nunca. El país tuvo un presidente aliado con el narcotráfico, con un secretario de Seguridad que está juzgado y condenado en Estados Unidos. Si quieren hablar de seguridad nacional y de unidad, comencemos por apoyar las reformas en seguridad. Se presentaron dos reformas que están pendientes, son leyes secundarias de la reforma constitucional para fortalecer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se deberían ir a los nada más rapidísimo. Sí, Inteligencia Manuel, y Sistema Nacional de Seguridad. Vamos bien con decomisos, vamos bien con detenciones. El panorama es bueno, sigamos trabajando. Sí, Mario, todo está una conclusión. El país de Alicia, el país de las te diré maravillas. mi conclusión, Juan Pablo, y otra vez, las tendencias. Culiacán, una encuesta levantada hace poco, 90% de la gente que vive en Culiacán dice sentir miedo, dice vivir con miedo. Si se siente bien Morena con esa tendencia, pues yo la respeto, yo no la comparto. Yo no estoy de acuerdo que en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, el 90% te diga que tiene miedo de vivir ahí. Y no estoy de acuerdo que eso se normalice. No se vale. ¿Quién permitió el narcotráfico durante décadas? Y el gobierno, podríamos haber permitido lo que quiera, pero no lo que está pasando hoy. Esa es la realidad hoy. Me queda y claro si entonces tienen muchísimo. elementos, júzguenlo, castíguenlos, métanlos a la cárcel. Tienen la Fiscalía, tienen el SAT, tienen la Secretaría de Hacienda, tienen la UIF, tienen todas las herramientas. Tienen el Congreso, tienen el Senado, tienen todo. Tienen todo. Lo único que no deben de tener son pretextos.
dejemos la politiquería de lado y entendamos, perdón, y podemos estar de acuerdo o no, los abrazos y no balazos no funcionaron. Los mexicanos, ¿qué nos están pidiendo? Seguridad. Y yo sé que hay gente talentosa en Morena, como en MC, como en el PAN, como en el PRI. Pongámonos a trabajar, pongámonos a hacer cosas como vamos hoy, no va bien. Y decir, y eso sí no lo comparto yo, que alguien por ser pobre es criminal, no se vale. Sí, cierto, a veces las condiciones difíciles. No, ustedes dicen, vamos a atacar las causas. Como la gente es pobre, por eso hay crimen. Eso es falso. Jamás se ha dicho entonces, ¿qué es atacar las causas? Atacar las causas es tener una política social que pueda derribar problemas estructurales que generan delincuencia. Hay que hacer cumplir la ley. Hay que hacer cumplir la ley y yo le diría a la gente de Sinaloa, vamos a seguir levantando la voz y vamos a seguirle exigiendo a este gobierno que dé resultados, se lo merecen. Mario Zamora, un gusto, gracias. Al contrario, muchas gracias. Julián Rementería, un Juan gusto, Pablo, gracias. Muchas gracias a los auditorio. Patricia Flores, un gusto. Pablo, buenas noches, gracias. muchas gracias. Salvador Ramírez, gracias. Gracias, Juan Pablo, y a los compañeros. Bueno, así nos vamos. Gracias a usted por su compañía. Ya lo sabe, mañana miércoles le esperamos 10 de la noche. Cualquier asunto antes, Pérez Díaz MX en las plataformas.